Askirkipan, takanitaki. Askirkipan, chiri. Oliki, Tañani, Aymar, Yatekawimpi. Ya, vamos a iniciar con el aprendizaje del idioma Aymara. Pero antes vamos a cantar, ¿ya? Permítanme. Ya, vamos a recordar esta canción. Kamampi, ¿no? Ya, Taken, enciendan sus micrófonos. Maya, Paya, Kimsa. Upah kolela hapuninwa. Upah timaha kapuninwa. Hani puni utniti. Kamampi munataha. Upah kolela hapuninwa. Upah timaha kapuninwa. Hani puni utniti. Kamampi munataha. Taponi unhasta, chañakiu munasito, ichawai sarawe hewa, nayo rosarse, poniu ukaniti, ukamampi, yakitapu unhasta, chañakiu munasito, ichawai sarawe hewa, Atitu arosarse, anipuniu utganiti, ukamampi munata. Waliki. Bien, vamos ahora a aprender lo que es el cuerpo humano, ¿ya? Cuerpo humano. Voy a compartir. Ya, vamos a empezar lo siguiente. ¿Qué significa jaque? Hombre. Persona. Persona, hombre, ser humano, ¿ya? Jaque, ¿ya? Eso significa jaque. Ahora voy a colocar otro término, hanchi. ¿Qué significa hanchi? Piel. ¿Ya? Piel, después. Cuerpo. Cuerpo, ¿qué más? Carne, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, como se habrán dado cuenta, cuando expresamos el cuerpo humano, simplemente juntamos estos dos palabras, ¿no? Jaque, hanchi va a significar el cuerpo humano. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Ya? Pues esto no es una traducción literal, sino una aproximación, digamos, a lo que sería el cuerpo humano, ¿no? Ahora voy a escribir, ustedes me van a hacer recuerdo. Vamos a empezar por la parte de la cabeza, ¿ya? Entonces, cabeza se dice, ¿cómo se dice? E-que, ¿no ve? E-que, ahí está. En la cabeza tenemos cabello, ¿no? Cabello se dice ñi-uta, ¿ya? Ñicuta, cabello. Luego, la frente se dice para, ¿ya? Eso es la frente, ¿ya? Luego tenemos las orejas, hinchu. Hinchu es la oreja como tal, ¿ya? Ahora, no solamente el pabellón, sino también todo lo que es el sistema oído, ¿no? Luego tenemos la cara. La cara se dice uña naca, ¿ya? Uña naca.
Y en la cara tenemos los ojos, se dice naira. Naira. Las pestañas y las cejas, naira, pichu. Naira, pichu. La nariz, nasa. La boca, laca. Los labios, se dice ispillo. Ahora, los dientes, algunos lo dicen simplemente laca, pero lo correcto sería laca, chaca, chaca. Chaca, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Hueso. Hueso, muy bien. Hueso. Los huesos de la boca, así más o menos, ¿no? Laca, chaca. Ahora, los dientes básicamente tienen nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no digo laca usuto, ¿no? Mis molar me duele. Yo digo ako usuto, ¿no? Ako ajito, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos la lengua, que sería lajra, ¿ya? Lajra. La garganta se llama malca. Malca. Bien, hasta ahí la primera parte. El cuello. Cunca. Ahí está, cunca. Luego tenemos cuello a los hombros. ¿Ya? Callachi. Los hombros. Tengo la espalda, se dice ati. ¿Ya? Ati es espalda. También se dice hikani. Hikani. Eso sería ya más que nada la columna vertebral, ¿no? Hikani. ¿Ya? Luego, en la parte de adelante tenemos ñuñu, que serían los pechos. Luego, puraca. Esto es el estómago, ¿ya? Por fuera, ¿ya? Puraca. Puraca usuto, ¿no? Me duele el estómago, ¿no? Entonces, puraca es el estómago, por fuera. Tenemos el ombligo, que se llama cururu. El ombligo cururu. Luego tenemos lo que son las costillas. Jarapi. Costillas, jarapi. Axila. Che, cara. Che, cara. Axila. El brazo como tal se dice ampara. Ahora, esto es el brazo y también la mano, ¿ya? Ampara, entonces el brazo y la mano. ¿Ya? Entonces yo puedo referir, ampara, cheja, ampara, osut, ¿no? Mi brazo izquierdo me duele, ¿no? O cheja, ampara, osut, ¿no? Entonces también puede ser solamente la mano, ¿ya? Entonces, ampara significa brazo, también significa mano, dependiendo del contexto, ¿ya? Tenemos el codo, se llama mujli. Mujli. Ahora, tenemos la muñeca, ¿no? En Aymara, todas las articulaciones se llaman moco, ¿ya? Moco. Moco es básicamente todas las articulaciones, ¿ya? Ahora, ¿cómo expreso? ¿Cómo sé, por ejemplo, quiero decir muñeca, ¿no? Entonces digo, ampar, moco. Quiero decir, no sé, los nudillos, ¿no? Entonces, lucan, moco. Quiero decir, no sé, mi tobillo, ¿no? Entonces, callo, moco. Me dejo entender, ¿no? Entonces,
Con moco van a utilizar para expresar articulaciones, pero de forma específica. Entonces, simplemente anótense moco, que significa articulación. ¿Está claro? ¿Hanahaya? Kanao yatichiri. Ya, walik. Ahora, en la mano tenemos los dedos. Se dice luk'ana. Luk'ana van a ser los dedos. En los dedos tenemos lo que son las uñas. Esto se llama sillo. Sillo es uña. ¿Ya? Uña. Perfecto. Volvemos. Llegamos a la cintura. La cintura se dice tejne. ¿Ya? La cintura. ¿Ya? Tejne. Luego llegamos a chara. Eso es el muslo, ¿no? La chara, el muslo. Luego tenemos lo que es el conqori. Conqori. Esto es la rodilla. Conqori, la rodilla. Luego tenemos el tusu. El tusu es la pierna, ¿no ven? La pantorrilla, ¿no ven? Uso. Luego tenemos callo, que sería el pie. ¿Ya? Pie. Listo. ¿Qué parte nos hemos olvidado? ¿Alguna parte del cuerpo? Ya te tiré una consulta. Sí, adelante. Antes puso para rostro, cara, uñaña, ¿cierto? No, uñanaca. Uñanaca. Así puedo llamarle también, ajá, ¿no? Ah, sí. Uñanaca, ajano. Sí, correcto. Esa es otra forma de decir. Eso, ya lo estoy Ya poniendo. voy a decir. Vale. Eso es básicamente de forma general, digamos, el cuerpo humano, ¿no ve? ¿Alguna pregunta, alguna parte que nos hemos olvidado? ¿No? ¿Ninguno? Ya, creo que nada. O no quieren hablar hoy día, no sé qué ha pasado. Ahora vamos a ver la parte anatómica, ¿ya? Entonces vamos a conocer, no todo, pero los más importantes, ¿ya? Ejemplo, en la cabeza que tenemos, Ñacuta. ya hemos puesto. Seso. Seso, ¿no ve? Lejeso. Entonces, lej, wi, va a ser el seso, ¿ya? Lejwi. En la boca tenemos la saliva, se llama tu sankalla. Tu sankalla, la saliva. También tenemos lo que es la sangre. ¿Cómo se dice sangre? Huila. Huila. Huila va a ser la sangre. Ahora la sangre básicamente están en las venas. Las venas se dice circa. ¿Ya? Circa las venas. Además tenemos los tendones, ¿no? Que unen las articulaciones, todo eso. Eso se llama anco. ¿Ya? Hanku. Anco, no hanco. Anco. ¿Ya? Luego tenemos, por ejemplo, lo que es el estómago, ¿no ven? El estómago, la pancita por dentro, se le conoce como patanca. Esto por dentro, interiormente hablando. Por fuera hemos dicho puraca, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, patanca va a ser la panza, ¿no? El estómago por dentro. Tenemos lo que son los intestinos. Intestino como tal se dice hipilla. ¿Ya? Ahora tenemos intestino grueso,
tenemos intestino delgado, ¿no ve? Entonces, grueso se dice turu, ¿ya? Turu. Y delgado se dice huichusa o hichusa. Entonces, simplemente vamos a colocar esto por delante. Turu, hipilla. Huichus, hipilla. ¿Me dejo entender, no ve? Cuando quiero especificar. Ahora tenemos lo que es el corazón. El corazón se dice yoko. ¿Ya? Yoko. Corazón. Pulmón. Chuima. Pulmón. Chuima. Hígado. Iucha. Ahora aquí voy a aclarar un poco, ¿no? Ustedes, la mayoría deben conocer el corazón como chuima, ¿no ven? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, está bien, sentimentalmente, chuima es corazón, sentimentalmente hablando. Pero cuando hablamos de lo que es el cuerpo humano, específicamente la anatomía, chuima es pulmón. ¿Está claro, no ve? ¿Se entiende, no ve eso? ¿Ya? Entendido. ¿Ya? Sí, Walito. señor Teachiri. Ahora, riñones, ¿no? Riñón se dice maimuro. Maimuro. Riñón. ¿Qué más? ¿Qué más falta? A ver. Creo que es todo, ¿no? Algo más que nos hemos olvidado. Hueso. Hemos dicho chaca. Nervio, Yatichiri. Nervio, nos referimos a ese cosita blanco. ¿No es algo? Eso es anco, ¿no ve? Ujú. ¿Ve? Esto, ¿no ve? O lo llamamos tendones, ¿no ve? Anco. ¿Ya? ¿Qué más? Bilis, ¿Perdón? bilis, Ah, ya. Bilis, mulla, jaya. Ya es la bilis. ¿Qué más? ¿Qué más? Liqui, Ah, ya. Liqui es la grasa, ¿ya? Liqui es la grasa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es todo? ¿Sí? pestañas, Pestaña o ceja, Naira Pichu está aquí. Nada más, ¿no ven? Ya, creo que nada más, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, hemos puesto, ¿dónde está? Lucana. ¿Qué hemos dicho que es Lucana? Dedo, Dedo. 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 Ahora, ¿cómo digo los dedos de mi pie? Cayo Lucana. Eso, Cayu, Lucana va a ser dedos del pie. Y si digo, quiero decir dedos de la mano, Ampara, Lucano. Ampar Lucana. Ampar, Lucana, ¿no ve? Dedos de la mano. Ahora, los dedos, por ejemplo, de la mano también tienen nombre, ¿no? Entonces, como en castellano, ¿no? Tenemos lo que es Taika Lucana. Lucana, Taika Lucana. ¿No? Mira, si se revisan la mano, entonces este es el más gordito, ¿no?
el dedo mayor, ¿no? Entonces, esto es como la mamá. Taika es mamá, ¿no? Entonces, taika, lukana, ¿ya? Ahora, el índice. El índice se conoce como wikuchir lukana. Lukana. Taika lukana, wikuchir lukana. Ahora el dedo medio, ¿no? Entonces, de todos es el más grande, ¿no ve? Entonces, se dice hilir, hiliri, ¿no? Mayor, ¿no ve? Entonces, hilir, lukana. Ahora el dedo anular, ¿no? Generalmente ahí se coloca anillo, ¿no ve? Anillo se llama surtija. Surtija, anillo. Entonces digo surtij, lukana, ¿no? Y finalmente, el dedo meñique se dice callo. Callo lukana. ¿Ya? Callo lukana. Callo es como bebé, más o menos, ¿ya? Como criatura, más o menos. ¿Ya? Entonces es el más menor, ¿no? Entonces, callo lukana. Ahí están los 5 dedos. ¿Ya? Los 5 dedos. Entonces yo puedo decir, Hili lukana, taika lukana, no sé, ¿no ve? Entonces puedo especificar ahora. Ahora, igual hemos visto, dice callo, ¿no? Pie. O hemos visto ampara, que sería mano. Entonces, generalmente cuando queremos expresar algo hay que especificar, ¿ya? Entonces vamos a decir cupi, esto es derecha, ¿ya? Cupi, derecha, y checa, esto va a ser izquierda. Entonces yo digo checa ampar, cupi ampar, ¿no ven? Checa cayo, checa cayo. Cupi naira, checa naira, ¿no ven? Cupi hincho, checa hincho, ¿no ven? Entonces, tenemos el cupi y el checa. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanat, hanicha. Kun jamás. ¿Vamos a decir hayam? Yes. ¿Ya? Walek, muy bien. Creo que con eso estamos ya Ya te listos. tiro el tobillo. Sí. Tobillo viene de moco nomás, ¿ya? ¿Dónde está moco? Aquí está, Ya, ¿no? ya. Entonces, ¿cómo digo tobillo? A ver, ¿alguien se anima? ¿Cómo digo tobillo? Cayo, Mojocayo. ¿Cómo? A ver, uno más. moco. Ya, pero moco Mococayo. hemos dicho articulación en general, ¿no ve? Mococayo. Al revés. Cayo moco. Cayo. Eso. Cayo moco. ¿Ya? Vale. ¿Qué parte del cuerpo más? Costillas, ¿cuál era? Jarapi. Ahí está. Yatichiri, ¿qué Sí. era Callachi? Callachi son los hombros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Para decir codo, igual tendríamos que utilizar moco. No, hemos puesto codo. A ver, ¿cuál es codo? Mujli. Muslo. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Mandíbula. Mandíbula es... esto, ¿no ve? ¿Sí? Sí, sí. Ya. No sé cómo se dice exactamente, pero
a esto se le conoce como huaypa, ¿ya? ¿Qué es huaypa? ¿Saben qué es huaypa? Gallina. Gallina. Gallina, Gallina. ¿no? Y de todos los animales, esto tiene esa forma, ¿no ve? ¿Alguna vez han comido cabeza de cordero, de vaca? Pizza. ¿Sí? Entonces, esto generalmente lo parten en dos, ¿no? Entonces, tenemos dos huesos que tienen forma de gallina. Entonces, esto se dice huaypa, pero eso es para animales. Supongo que también es para personas, ¿no? Entonces, no te sabría decir exactamente. Posiblemente solamente se dice huaypa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué pregunta más? ¿No? Para los dedos del pie, igual se menciona Taika Lucana, ¿sí? Sí, Los 5 dedos. sí. Ahora tal vez no va a haber el surtij lucana, ¿no? Surtija, Ah, ¿qué hemos dicho que es? anillo, Anillo. Anillo. En el pie no usamos anillo, ¿no ve? O alguien usa anillo. no. No. No, ¿no ven? Entonces, eso es lo único que no va a haber, ¿ya? El surtij lucana. Entonces, puede Ya dar te otra denominación aquí. cuello, ¿cuál sería? Ya te Cunca. Cunca, ya. Ahí está. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yatichiri, ¿qué era ispillu? Labios, Navi. Y malca. garganta. Ah, ya. Muy bien, creo que no hay preguntas. Ahora vamos a hacer algunas preguntas para que puedan practicar el cuerpo humano, ¿ya? Ya. Entonces, esto voy a relacionar con una cosa. Uso. ¿Qué es uso? Enfermedad. 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 ¿Ya? Uso, enfermedad. Ahora voy a decir cuna. ¿Qué es cuna? ¿Qué? ¿Qué? Cunasa. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿No es? Pregunta, ¿no es? Cunas ustam. Ustama, sí, pero con edición ustam. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué ¿Qué te duele? qué te Duele. ¿Qué te duele? ¿No ve? ¿Qué te duele? O aquí podría decir, por ejemplo, Humar, unas ustam, ¿a ti qué te duele? ¿No ve? Pues a mí, por ejemplo, me duele Nayaro. ¿Cómo se dice cabeza? Ah, entonces digo, Ekeu usutu. Humar kunas ustam, Nayar Ekeu usutu aquí. Ahí está. Aquí está. Aquí falta la I. Ekeu usutu. A mí me duele la cabeza. Ahora aquí podría variar, podría cambiar por lo que sea, ¿no ven? Este que voy a cambiar, ¿no ven? Entonces yo digo, Humar kunas ustam, Nayar Taikaluk ana usutu, ¿no ven? Humar kunas ustam, Nar kupi naira usutu, ¿no ven? Kunas ustam, Cheka konkore usutu. Kunas ustam, Malka usutu. Ya, kunas ustam, Laka usutu. Kunas ustam, no sé, ¿no ven? Entonces, para saber enfermedades o dolores del cuerpo que puede tener uno, ¿sí? Se está quejando, ¿no? Sí, ¿no? Kunas ustam, ¿no? Chara usutu, ¿no? Mi muslo izquierdo me duele. Cheka charao, pues sería eso, ¿no? Mi muslo izquierdo me duele. O concore usutu, ¿no? Cheka concore walpin tajito usutu, ¿no? Entonces, para poder expresar, va a ser esta pregunta, ¿ya? Y la respuesta también. Ahora, eso sería en una primera y segunda persona, ¿no ve? Ahora, para tercera persona, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo quiero saber cómo está tu papá, ¿no? Entonces, para su papá ya llega a ser tercera persona. Entonces,
Jupa, ¿no ve? Juparo, Jumaru. El ru, el sufijo ru, esto es direccional, significa a. Entonces, juparo a él, estoy diciendo ya. Jumaro a ti, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, edición vocálica, jupar, kunas, usu. ¿Eh? Ya no pongo el ta ni la ma. Jupar, kunas, usu. A él, ¿qué le duele? Entonces yo le digo, juparo, concoriu, concori, ¿no ve? Concoriu, ¿no ve? Gua, ¿no ve? Con edición nomás está. Concoriu, uso. Juparo, concoriu, uso. A él le duele él. ¿Qué es concori? La Rodilla. Rodilla. Entonces yo estoy diciendo, a él le duele la rodilla. Rodilla. Entonces simplemente va a cambiar esto. Obviamente, en vez de jupa, puedo utilizar sujeto, ¿no ve? ¿Sí? En vez de esto. Pero siempre va a cambiar. Por ejemplo, tatama. ¿Qué sería tatama? Mm, Papá. A tu papá. Tu papá. Tatamar, ¿no ve? Tatama. Tata es papá, ¿no ve? Ahora aquí estoy conjugando con sufijo ma. Así voy a poner, ¿no? Tú, ¿no ve? Tatama. Entonces, tatamar con asus, ¿no ve? Y aquí también va a ser con ja, ¿no ve? Tata jaroj, ¿no ve? Tata jaroj con coreos. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? ¿En tercera persona? Dice Yatichiri. Ya. Solamente con fines de práctica se van a inventar lo que sea, ¿ya? Cuyaca Elena Asquiruquipan, Elena Mamani Cruz, Aski urukipan yatichiri. Cuyaca Elena Kunas Ustam, Nayaruj Naira usuto. Waliki, Mama Maros Kunas Uso, Mamaruj Eke uso. Waliki, Kuyasi Pata, Hikisin Kama, Hikisin kama hilat. Waliki, muy bien. Felipa Hawan Kamamani, Cuyaca Felipa Kunas Ustam, Nayaru peke usutu. Mama Maros Kunas Uso, Mamaru amparau usu. Waliki, Kuyasitao, Hikisin Kam Cuyaca, Hikisin kama yatichiri. Waliki, Hilata Diego Mamani, Hilata Diego Kunas Ustam, Nayaru nasa usutu. Tata Maros Kunas Uso, Tataharu hinchu usu. Walik, Poyasi Pratao, Hikishingam, Diego, Kisin kama yatichiri. Walikio, Diego. Hilata Ismael Killa, Hilata Ismael Kunasostam, Nayaroj amparanko suto. Tatamaros Kunasoso, Tatamaroj ekeuso. ya, Tataja en todo caso tienes que decir, ¿ya? ¿Ya? Walik, Kishingam. Entonces hemos hecho una pregunta, segunda y tercera persona, ¿no? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, los que son de área médica, ¿no? Entonces llegan, digamos, el paciente, ¿no? Quejándose de dolor, ¿no? Ahí dice, ¿no? Asquero kipan hilat kunasostam, ¿no? Naira usuto, ¿no? Kaukir naira. ¿Cuál? Chica naira usuto, ¿no? Kunarsat ustam, ¿desde cuándo te duele? Wasurut usuto, ¿no? Kunats ustam. Hani yat taihamakyo pasoit kota usut uskote, ¿no? Ochina va a decir, chamante que como a la usuntat como usut sarto, ¿no? Puede ser de diferente forma, ¿no? Pero
Para eso necesitamos un poquito más de vocabulario para llegar a eso, ¿no? Pero lo que estamos avanzando es esto, ¿no? Y esto tenemos que dominar esta parte, ¿no? Estas preguntas. ¿Ya? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Entonces, estas preguntas también van a incluir a su conversación, ¿ya? Entonces, la conversación cada vez ya está más larga. Walik. Kunaistanagach utji. ¿Algunas preguntas que tengan? ¿Dudas? ¿Ninguno? ¿Cómo se dice barba o bigote? Ah, ya. Barba o bigote se dice sunka. ¿Ya? Sunka es barba o también es bigote. Ahora, por ejemplo, Lágrimas. algún momento van a escuchar, van a decir suncacho. Suncacho es como bigotón, más o menos, ¿ya? Entonces viene de sunka, ¿ya? Lunar, ¿cómo se dice? Lunar. Ahí me pescaste en curva. Vamos a apoyarnos con el diccionario, ¿ya? Ajá. Lunar. Cacho. Ya, ahí está en el diccionario. Lunar. Ana. 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 Sí. Ana. ¿Alguna otra pregunta? Sudor. Sudor. Humpi. Humpi. ¿Ya? ¿Qué más? Lágrimas. Lágrimas. Hacha. ¿Ya? Ahora, hacha también es el acto de llorar, ¿no? ¿Ya? Y hacha también es la lágrima como tal. ¿Qué más? Moco. Moco. Jurma. ¿Alguna vez han escuchado jurmarara, sí? Sí, mocosillo. Como mocoso, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Qué más? Orín. Orín. Chojo. Chojo, ¿no? Por ejemplo, alguna de las medicinas bien importantes en el campo es el orín, ¿no? Sí, chojoman, Ojo. chojoman, toma agua, orín, ¿no? O chohom harsusim, ¿no? O sea, hay que lavarse con orín, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Walik, para la siguiente clase, si es que se recuerdan algo más, ¿ya? Ya. Van a practicar todo esto, ¿ya? Y vamos a incluir en la siguiente clase en nuestra conversación, pero ustedes ya incluyan en su conversación, ¿ya? Desde Ya. saludo hasta despedida, incluyendo esta parte, estas preguntas. ¿Listo? Vale, que hoy día es lunes, como siempre, nos levantamos con buen pie para tener una linda semana. Entonces, cantamos todos, Takeni, micrófono, Kantesipjam, enciendan sus micrófonos, Takeni, Takeni, Takeni. Estoy viendo quiénes no están encendiendo. Ya, Hailin Tañani, Takeni, Maya, Paya, Kimsa. Upa, Upa, Jolín,
Hanka utkani munataha ole Kita puni Jawai Sarawai Tunga Amampi kita puni kasta di Jawai Sarawai Tito Kakaru Saru Amampi Wali kising kama takini. Kising kama ya